El gran error que hizo empezar la Gran Guerra Mundial. Por un error al volante. La Primera Guerra Mundial mató a más de 20 millones de personas. Destruyó imperios que habían dominado Europa durante siglos. Borró fronteras. Redibujó el mapa del mundo. Y dejó heridas tan profundas que ayudaron a preparar el camino para una segunda guerra todavía peor. Durante décadas, historiadores han explicado el conflicto con palabras enormes. Imperialismo. Militarismo. Nacionalismo. Alianzas secretas. Y sí, todo eso era cierto. Pero hay una parte de esta historia que parece casi absurda. Porque una pieza clave que ayudó a desencadenar la cadena de eventos que llevó a la guerra comenzó con algo increíblemente humano. Un error. Un conductor tomando la calle equivocada. Un giro mal hecho en una ciudad llamada Sarajevo. Y segundos después, el hombre más importante del Imperio Austrohúngaro terminó cara a cara con alguien que minutos antes había fracasado en asesinarlo. El asesinato que cambió el siglo. No ocurrió como estaba planeado. Ocurrió por accidente. Sarajevo. 28 de junio de 1914. Las calles estaban llenas de gente observando el desfile imperial. Banderas. Uniformes. Carruajes abiertos avanzando lentamente entre la multitud. En uno de esos vehículos viajaba el archiduque Franz Ferdinand, heredero del Imperio Austrohúngaro. El hombre que algún día podría gobernar uno de los imperios más poderosos de Europa. A su lado iba su esposa, Sofie. La visita tenía un objetivo político. Austria-Hungría quería demostrar poder en una región cada vez más inestable, los Balcanes. Porque debajo de la ceremonia, Europa ya estaba temblando. Las grandes potencias vivían atrapadas en una red de alianzas militares tan compleja, que cualquier crisis podía arrastrar a todo el continente. Rusia apoyaba a Serbia. Alemania respaldaba a Austria-Hungría. Francia estaba ligada a Rusia. Y Gran Bretaña observaba cada movimiento con creciente preocupación. Era como un sistema lleno de pólvora, esperando una chispa. Y en Sarajevo, esa chispa ya estaba esperando entre la multitud. Un grupo de jóvenes nacionalistas serbios había planeado asesinar al archiduque ese mismo día. Varios conspiradores estaban distribuidos a lo largo de la ruta del convoy. Cada uno con instrucciones simples. Esperar. Y atacar cuando apareciera el coche. Pero el plan comenzó a desmoronarse casi inmediatamente. Uno de los asesinos perdió el valor. Otro no tuvo oportunidad. Y luego llegó el primer intento real. Una bomba fue lanzada contra el vehículo de Franz Ferdinand. Pero algo salió mal. El explosivo rebotó y explotó detrás del coche del archiduque, hiriendo a varios oficiales y civiles, mientras el heredero sobrevivía. El atentado había fracasado. O al menos, eso parecía. El convoy aceleró. La seguridad entró en pánico. Y durante unos momentos, parecía que el peor escenario había sido evitado. Pero entonces ocurrió algo todavía más improbable. Algo tan absurdo, que décadas después sigue pareciendo ficción. Porque el hombre que terminaría asesinando a Franz Ferdinand ya creía que todo había terminado. Y aún así, minutos más tarde, el destino volvería a ponerlo justo enfrente de su objetivo. Todo por un giro equivocado. Pero para entender por qué ese error terminó acelerando una crisis internacional, primero hay que entender por qué Europa ya era un barril de pólvora. En 1914, Europa parecía poderosa. Las capitales crecían. La industria avanzaba. Los imperios dominaban enormes territorios alrededor del mundo. Pero debajo de esa imagen de estabilidad, el continente estaba atrapado en una tensión constante. Cada potencia sospechaba de las demás. Cada gobierno se preparaba para una guerra que esperaba evitar, pero que sentía cada vez más cercana. Y el problema más peligroso era que ya nadie podía quedar fuera del conflicto. Porque Europa había construido un sistema de alianzas tan rígido, que una crisis local podía arrastrar a medio continente. Si Rusia entraba en guerra, Francia probablemente también. Si Austria-Hungría era atacada, Alemania acudiría en su defensa. Y si Alemania avanzaba demasiado, Gran Bretaña podía intervenir. Era una reacción en cadena esperando la chispa adecuada. Como fichas de dominó alineadas una detrás de otra.
Y en el centro de esa fragilidad estaba una región pequeña, inestable y profundamente explosiva, los Balcanes. Durante años, distintos pueblos eslavos habían vivido bajo el control de grandes imperios. Muchos querían independencia. Otros soñaban con unir a todos los pueblos eslavos en una sola nación. Y Serbia se había convertido en el símbolo de ese movimiento. Pequeña, ambiciosa, extremadamente nacionalista. Después de ganar influencia en las guerras balcánicas, Serbia empezó a verse a sí misma como el futuro líder de los eslavos del sur. Pero eso representaba una amenaza directa para Austria-Hungría. Porque el imperio austrohúngaro ya no era la potencia sólida que había sido décadas antes. Era enorme, pero frágil. Dentro de sus fronteras convivían distintos grupos étnicos, idiomas, religiones y movimientos separatistas que cada vez exigían más autonomía. Y Viena temía algo por encima de todo. Que el nacionalismo serbio inspirara rebeliones dentro del propio imperio. Que comenzara a romperse desde adentro. Por eso Bosnia era tan importante. Austria-Hungría había anexado oficialmente el territorio en 1908, enfureciendo a muchos nacionalistas serbios que consideraban la región parte natural del mundo eslavo. Sarajevo no era solo una ciudad cualquiera. Era un símbolo político. Un territorio ocupado. Un recordatorio permanente del dominio imperial. Y luego estaba Franz Ferdinand. Una figura extraña incluso dentro de su propio imperio. Algunos lo consideraban arrogante. Otros pensaban que era demasiado reformista. Muchos simplemente no confiaban en él. Pero había algo todavía más importante. Su visita a Sarajevo ocurrió en una fecha profundamente sensible para los nacionalistas serbios. El 28 de junio. El aniversario de la batalla de Kosovo. Una fecha histórica cargada de orgullo, derrota y memoria nacional serbia. Para muchos, la presencia del heredero austrohúngaro en Sarajevo ese día no parecía diplomacia. Parecía una provocación. Una demostración de poder en el lugar exacto donde el resentimiento llevaba años creciendo. Europa ya estaba llena de tensión. Los imperios estaban nerviosos. Las alianzas militares convertían cualquier crisis en un riesgo continental. Y ahora, el heredero de ese imperio avanzaba lentamente por Sarajevo en un coche descubierto. Y varios hombres ya estaban esperando para convertir esa tensión en violencia. Los hombres que esperaban en Sarajevo no eran soldados profesionales. Eran jóvenes. Algunos apenas salían de la adolescencia. Estudiantes. Nacionalistas. Idealistas radicalizados por años de tensión política y resentimiento contra Austria-Hungría. Creían que estaban luchando por la liberación de los pueblos eslavos. Y estaban dispuestos a matar por ello. Muchos pertenecían o estaban conectados con círculos nacionalistas serbios clandestinos, alimentados por una idea peligrosa. Que un solo acto de violencia podía cambiar el destino de toda una región. Entre ellos estaba Gavrilo Princip. Delgado. Silencioso. Enfermo de tuberculosis. Con apenas 19 años. Nada en su apariencia sugería que terminaría involucrado en uno de los momentos más decisivos del siglo XX. Pero aquella mañana llevaba un arma en el bolsillo, y una misión. El plan era simple. El convoy imperial recorrería Sarajevo siguiendo una ruta pública junto al río Miljaca. Los conspiradores se distribuirían a lo largo del trayecto. Y cuando apareciera el coche del archiduque, uno de ellos atacaría. Si el primero fallaba, otro lo intentaría. Y luego otro. Era una secuencia diseñada para que, si uno fallaba, otro continuara. Porque los atacantes sabían algo crucial. Franz Ferdinand viajaría en un automóvil abierto. Sin techo. Sin protección real. Avanzando lentamente frente a miles de personas. Era una vulnerabilidad extraordinaria para alguien tan importante. Y aún así, las autoridades no cancelaron la visita. A medida que el convoy avanzaba por Sarajevo, los conspiradores comenzaron a verlo acercarse. El primer hombre dudó. No actuó. Luego otro perdió el momento exacto. Los segundos pasaban. El coche seguía avanzando. Y durante un instante, parecía que el operativo entero estaba desmoronándose. Entonces llegó Nedeljko Abrinovi. Cuando el vehículo imperial pasó frente a él, lanzó una bomba hacia el coche de Franz Ferdinand. Pero el ataque salió mal.
El explosivo rebotó contra la parte trasera del vehículo y cayó debajo del siguiente automóvil del convoy. La detonación fue brutal. La calle explotó en humo, metal y gritos. Varios oficiales quedaron heridos. Civiles comenzaron a correr. El caos se apoderó de la avenida. Pero Franz Ferdinand sobrevivió. Su conductor aceleró inmediatamente mientras el convoy escapaba de la zona. El archiduque estaba furioso, pero vivo. Y en cuestión de minutos, la sensación dominante comenzó a cambiar. El atentado había fallado. La policía arrestó a Abrinovi. Las autoridades reaccionaron. El heredero seguía respirando. Todo indicaba que la crisis podía contenerse. Que la historia podía terminar ahí. Incluso Gavrilo Princip comenzó a creerlo. El objetivo había escapado. La misión estaba perdida. La oportunidad había desaparecido. Sin coordinación. Sin comunicación. Sin una segunda oportunidad clara. Y mientras Sarajevo intentaba recuperarse del caos, Princip caminó por la ciudad convencido de que había fracasado. Pero entonces ocurrió una decisión que nadie debería haber tomado. Después de sobrevivir al atentado, cualquiera habría esperado que Franz Ferdinand abandonara Sarajevo inmediatamente. Pero no lo hizo. El archiduque tomó otra decisión. Quiso visitar a los oficiales heridos por la explosión. Era un gesto humano. Casi impulsivo. Y sin saberlo, esa decisión selló su destino. Las autoridades comenzaron a reorganizar el recorrido a toda prisa. El convoy debía evitar el centro de la ciudad y tomar una ruta más segura hacia el hospital. Pero había un problema. La nueva información no llegó correctamente a todos los conductores. En medio del caos, las órdenes eran confusas. Los oficiales discutían. La seguridad improvisaba sobre la marcha. Y mientras eso ocurría, Gavrilo Princip seguía en Sarajevo. Solo. Convencido de que había fallado. Según múltiples relatos históricos, terminó cerca de una tienda o cafetería sobre la calle Franz Josef. No estaba persiguiendo al archiduque. No estaba ejecutando una segunda fase brillante del plan. Simplemente estaba allí. Y entonces, ocurrió una de las coincidencias más improbables de la historia moderna. El coche de Franz Ferdinand apareció frente a él. El conductor del archiduque, Leopold Lojka, no había recibido correctamente el cambio de ruta. Así que siguió el recorrido original. Giró hacia una calle equivocada. Durante unos segundos, nadie entendió el error. Hasta que uno de los oficiales gritó. Era el camino incorrecto. Había que detenerse. Retroceder. Dar marcha atrás inmediatamente. Y entonces sucedió el detalle más absurdo de toda la historia. El automóvil se detuvo. Justo enfrente de Gavrilo Princip. A pocos metros. El heredero del imperio austrohúngaro, inmóvil, desprotegido, accidentalmente colocado frente al hombre que minutos antes había perdido su oportunidad. Es el tipo de coincidencia que parece demasiado perfecta para ser real. Pero ocurrió. Princip no podía creerlo. Después de horas de tensión, después del fracaso, después del caos. Su objetivo acababa de aparecer frente a él por accidente. Y esta vez, no dudó. Sacó la pistola. Disparó 2 veces. La primera bala alcanzó a Sophie en el abdomen. La segunda impactó en el cuello de Franz Ferdinand. El coche aceleró desesperadamente mientras los testigos comenzaban a gritar. Sophie murió primero. Franz Ferdinand todavía respiraba. Según algunos relatos, sus últimas palabras fueron dirigidas a su esposa. No mueras. Vive por nuestros hijos. Minutos después, ambos estaban muertos. Y en ese instante, en una calle cualquiera de Sarajevo, una cadena de errores humanos, malas decisiones, coincidencias absurdas y tensiones políticas acumuladas durante años, activó una crisis que pronto arrastraría al mundo entero. Pero el asesinato no inició la guerra inmediatamente. Lo que vino después fue aún más decisivo. El asesinato de Franz Ferdinand conmocionó a Europa. Pero la guerra no comenzó esa misma noche. No hubo una explosión inmediata. No hubo ejércitos cruzando fronteras al día siguiente. Al principio, todavía existía la posibilidad de contener la crisis. Y precisamente ahí está una de las partes más importantes de esta historia.
Porque el atentado de Sarajevo no creó de la nada la Primera Guerra Mundial. Lo que hizo fue activar mecanismos que llevaban años preparados para explotar. Como una chispa cayendo sobre un sistema lleno de combustible. Austria-Hungría vio el asesinato como una oportunidad. El imperio llevaba años intentando frenar el crecimiento del nacionalismo serbio. Y ahora tenía el pretexto perfecto para actuar con fuerza. En Viena, muchos líderes creían que si no aplastaban a Serbia en ese momento, el imperio seguiría debilitándose. Pero Austria necesitaba respaldo. Y Alemania se lo dio. El Kaiser Wilhelm II ofreció apoyo casi incondicional a Austria-Hungría, lo que más tarde sería conocido como el cheque en blanco. Ese respaldo convirtió una crisis regional en una amenaza continental. Porque ahora Austria podía presionar a Serbia sabiendo que Alemania probablemente estaría de su lado si la situación escalaba. Entonces llegó el ultimátum de julio. Una lista de exigencias extremadamente duras enviada por Austria-Hungría al gobierno serbio. Algunas condiciones eran deliberadamente humillantes. Otras comprometían directamente la soberanía de Serbia. Europa observaba la situación con miedo. Porque muchos entendían lo que estaba ocurriendo. El problema ya no era solo el asesinato. Era si las grandes potencias permitirían que una crisis regional se transformara en algo mucho mayor. Y entonces ocurrió algo inesperado. Serbia aceptó casi todas las demandas. Cedió en la mayoría de los puntos. Intentó evitar la guerra. Intentó negociar. Pero no fue suficiente. Austria-Hungría rechazó igualmente la respuesta serbia. Y desde ese momento, la cuenta atrás hacia la guerra ya había comenzado. Rusia, que se veía a sí misma como protectora de Serbia y de los pueblos eslavos, empezó a movilizar tropas. Alemania interpretó esa movilización como una amenaza directa. Entonces Alemania movilizó también. Y en cuestión de días, el sistema completo comenzó a activarse exactamente como muchos habían temido durante años. Francia respaldó a Rusia. Alemania declaró la guerra. Y para atacar rápidamente a Francia, el ejército alemán invadió Bélgica, un país neutral. Eso arrastró a Gran Bretaña al conflicto. De pronto, lo que había comenzado como un asesinato en Sarajevo se convirtió en una guerra continental. Luego mundial. Millones de soldados serían enviados a trincheras donde pasarían años atrapados entre barro, artillería y gas tóxico. Imperios enteros desaparecerían. Austria-Hungría. El Imperio Otomano. La Rusia imperial. Y las consecuencias de aquella guerra terminarían ayudando a crear las condiciones para otra todavía más devastadora apenas 2 décadas después. Todo porque Europa ya era un sistema al borde del colapso. El asesinato aceleró la crisis. Activó alianzas. Transformó tensión acumulada en catástrofe global. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿importó realmente ese giro equivocado, o la guerra habría ocurrido igual? Más de un siglo después, los historiadores todavía discuten la misma pregunta. ¿La Primera Guerra Mundial era inevitable? Muchos creen que sí. Europa llevaba años avanzando hacia el conflicto. Las alianzas militares ya estaban preparadas. Las potencias competían agresivamente entre sí. El nacionalismo estaba creciendo. Y los gobiernos europeos comenzaban a pensar que una guerra grande podía ser cuestión de tiempo. Desde esa perspectiva, Sarajevo solo fue el detonador inevitable de algo que tarde o temprano iba a ocurrir. Pero otros historiadores no están tan seguros. Porque incluso cuando las tensiones son enormes, la historia todavía depende de momentos concretos. De decisiones. De accidentes. De personas. Y ahí es donde el giro equivocado se vuelve tan inquietante. Porque si el conductor hubiera seguido la nueva ruta. Si el coche no se hubiera detenido. Si Gavrilo Princip hubiera estado en otra calle. Tal vez no habría existido segunda oportunidad. Y si Franz Ferdinand sobrevivía, la crisis podía verse completamente distinta. Quizá Austria-Hungría no habría tenido el mismo pretexto político para atacar a Serbia. Quizá las potencias europeas habrían tenido más tiempo para negociar. Quizá la guerra habría ocurrido años después. O quizá nunca de la misma manera. Nadie puede saberlo con certeza. Y quizá esa sea la parte más inquietante de toda esta historia. Porque nos gusta imaginar que los grandes eventos del mundo ocurren por planes enormes, por líderes poderosos,
por estrategias cuidadosamente calculadas. Pero muchas veces no funciona así. A veces la historia avanza de forma caótica, frágil, dependiendo de errores humanos, decisiones improvisadas y coincidencias imposibles de prever. Un conductor confundido. Una calle equivocada. Un coche detenido durante unos segundos de más. Y después, imperios derrumbados. Millones de muertos. Un siglo entero transformado para siempre. El giro equivocado no creó por sí solo la Primera Guerra Mundial, pero ayudó a activar una cadena ya preparada para explotar. Convirtió tensión acumulada en tragedia. Y recordó algo incómodo sobre la historia humana. Que el destino del mundo a veces puede cambiar en un instante absurdamente pequeño. Porque a veces la historia no cambia por grandes decisiones, sino por pequeños errores en el peor momento posible. Y si te gustan las historias reales donde un solo momento altera el curso del mundo, suscríbete a Punto de Inflexión. Porque aquí exploramos los instantes que cambiaron la historia para siempre.